Antes de sumergirnos, deja un rápido saludo en los comentarios. Puede parecer pequeño, pero créeme, realmente ayuda a YouTube. Comparte esta historia con más fanáticos de la ciencia ficción como nosotros. Me encantaría ver quién está mirando. La nave era horrible. En el centro de la cámara de mando de Sorot, el almirante Sirvalik estaba de pie con los antebrazos cruzados tras la espalda. El brillo iridiscente de su piel cambiaba en suaves ondas de violeta y azul bajo el resplandor cristalino. Sus pupilas rasgadas seguían la señal que se reproducía en el pilar de visualización vertical. Una transmisión claramente interceptada mostraba el lanzamiento de una nave humana desde la órbita de Europa. La primera risa llegó aguda y nasal de un oficial subalterno cerca del nivel inferior. Rompió el silencio como una cuchilla caída. Otros la siguieron, contenidas al principio, luego crecientes risas mezcladas con burla. Las mandíbulas se contraían al ritmo. Uno se reclinó en su asiento. Los ojos se entrecerraron con diversión, mostrando colmillos pulidos. Varric no los detuvo. Observó. Les dejó sabor a la burla. Luego, con una inclinación de cabeza, silenció la habitación como un cuchillo a través de la tela. Sus fosas nasales se encendió una vez y el aire se llenó con el fuerte mordisco de las feromonas de dominación. Control manual, murmuró Boric entrecerrando los ojos. En esta era, la nave parecía soldada en una cueva. Sin simetría, sin aleaciones compuestas, costuras expuestas y un par de asientos manuales atornillados a lo que pasaba por una cabina. Los oficiales reunidos intercambiaron miradas de reojo. Algunas risas recorrieron sus filas. El aroma del desdén era denso. Las feromonas de Sorot transmitían emociones como una firma. Y esta sala, un aire de superioridad. El almirante Varric giró la cabeza. Los zarcillos en la base de su cráneo se erizaron ligeramente. Su desesperación es pintoresca. Una interfaz holográfica parpadeó a su derecha mostrando una lectura orbital de la extensión Karen a su alrededor. El núcleo estratégico de la flota de contención operaba en silencio. Oficiales de diversos rangos y castas monitoreaban estaciones a lo largo de plataformas escalonadas. Todos Sorot, todos criados a partir de líneas heredadas marcadas por el mérito generacional. Su piel brillaba con trazadores bioluminiscentes. Cada tono significaba rango. Cada línea, una herencia genética. Nadie cuestionó a Balik. Su ascenso había sido rápido y brutal, ganado mediante el exterminio de 3 colonias insurgentes en el cúmulo Dromat. Una vez durante una guerra, Tribunal había silenciado a un testigo plegándose la tráquea a media frase. No le servía la teoría, admiraba los resultados. Esto es lo que nos envían, dijo Varric, ojos fijos en la imagen de la tosca nave a la deriva de la órbita de Europa. Ni una flota, ni una declaración, un solo prototipo envuelto en andamios y arrogancia. La sala no respondió. La falta de refutación fue suficiente. Acuerdo sobre ellos en el salón de Consejo Imperial suspendido en órbita geosincrónica sobre Zeta Caris. La transmisión completa estaba siendo reproducida para los consejeros, cada uno una figura imponente con túnicas cerúleas ondeantes, sus cuerpos suspendidos en levitación parcial, largos dígitos unidos en quietud ceremonial observaban con la paciencia de especies que miden el tiempo en siglos sin pestañear. Aburrido uno de ellos, el canciller Kelat, una figura delgada con mandíbulas alargadas y ojos colorados, agitó una garra con desdenos humanos. Siguen jugando la guerra como si fuera un juego de garras y piedras, dijo. Dejen que prueben su pequeña máquina. El crecimiento de su frontera ha sido errático. Otro consejero intervino, un hombre más corpulento llamado Vastren. Se expanden en grupos sin simetría, sin armonía. Esa es su naturaleza, dijo Kelat, exhalando una pequeña ráfaga de vapor fuerte, torpe y temporal. No hubo objeciones, no fue un debate. Consejero Trexbulu, guardián de la supervisión militar, giró lentamente en su asiento y fijó la mirada en la transmisión de Varric. Su flota mantendrá vigilancia pasiva. Déjenos humillarse. Varric asintió lentamente. Reconoció que la transmisión terminó. La órbita de Europa estaba en silencio, interrumpida solo por el débil zumbido de los reguladores de gravedad y estaciones de retransmisión solar. Sin discursos, sin banderas, sin multitudes, solo una transmisión de corto alcance confirmando la autorización del sistema y una sola luz verde en la interfaz de la plataforma de lanzamiento. Dentro de la cápsula de comando, el comandante Isaac Dreyer realizó una verificación final de sistemas, con dedos firmes como varillas de acero. Su expresión inmutable, mandíbula firme, ojos fijos al frente, su rostro sin afeitar, su uniforme gris, marcado por el uso, práctico, eficiente, indiferente a la ceremonia. Control manual confirmado, dijo en voz baja frente a él, en el asiento del copiloto. La teniente Mazorenzo no respondió. Estaba concentrada.
Sus ojos se movían rápidamente por la cuadrícula de ecuaciones proyectadas sobre su visor. Sus labios se movían sin sonido. Patrones de deriva gravitacional. Se desplazaban como un idioma que solo ella podía oír. Sincronización térmica completa. Secadora continua. Curso bloqueado. Redes de interferencia. Mila parpadeó una vez. Curva de trayectoria oscilante. Lo compensaré en la quema. La miró medio segundo, suficiente para leer el temblor tras su concentración. Ya estaba absorta en los cálculos. No la interrumpió en el fondo lejano. Las comunicaciones externas zumbaron suavemente. Conversación entre dos estrategas dentro del anillo de defensa de la estación Europa. Si esto funciona, dijo una voz en voz baja, lo cambia todo. La otra respondió, si no, nadie sabrá siquiera de su existencia. El Manurba 1 se lanzó con una quema tan silenciosa que apenas movió la columna de hielo bajo la plataforma. Su cuerpo se tambaleó hacia adelante en un arco sin gracia enmascarando su trayectoria tras una oleada de deriva de señal precodificada y falsas ráfagas de telemetría en su interior. Mila ajustó los filtros de resonancia manualmente. 6 meses de pruebas de IA habían terminado en bucles de retroalimentación estridentes y desbordamientos térmicos. El sistema rechazó la lógica, solo respondió al instinto. No calculó probabilidades, la sintió de la forma en que un buzo lee una corriente o un compositor escucha una nota equivocada detrás de ellos. La tierra se encogió en una mancha azul y verde por delante. La lámina negra de la extensión de Karen esperaba en el centro de control bajo la corteza de Europa. Una sola línea roja parpadeó en el tablero principal. El general Thomas Bell se apartó de la pantalla y se cruzó de brazos. No dijo nada a su lado. El coronel Hiren Lokash dejó escapar un suspiro entre dientes. Sin ceremonias, Lach murmuró. Bell no parpadeó. No hubo segundas oportunidades. Permaneció quieto un segundo más de lo necesario, como si esperara que el silencio se apoderara de la habitación. Luego se dio la vuelta y se alejó, dejando la pantalla parpadeando tras él como una advertencia. Ignoró el Manurba 1 desapareció de la Tierra. Los escáneres espaciales, en un instante, absorbidos por su propio campo de distorsión, atravesaban los sistemas. El Imperio seguía riendo sin darse cuenta de que ya habían recibido respuesta. Dentro de Manurba 1, nadie reía. El zumbido del casco interior de Manurba se elevaba al deslizarse por el borde del sector Karin. Los sistemas se estabilizaban con la entrada manual. El silencio entre el comandante Draie y el teniente Sorenso no era incómodo, era tensión calculada sin pánico, solo dos mentes preparándose para algo que la galaxia aún no entendía. Deriva vectorial estable a 0.92, dijo Draie en voz baja. Los ojos fijos en la pantalla delantera. No parpadeó, no se movió. Su mano derecha flotaba cerca del compensador de cabeceo, pero no lo tocó. Las oscilaciones de campo cruzado se intensificaban. Mar respondió. Su mirada era ilegible tras el reflejo de los números cambiantes que bailaban en su visor. Necesitaré 3 segundos más antes del siguiente ajuste. La cabina estaba en penumbra, desprovista de cualquier cosa innecesaria, sin luz ambiental. Solo el destello azul fantasmal de los diagnósticos en sus rostros, como reflejos en aguas profundas fuera de la ventana. Las estrellas estaban fijas como agujas. Silencioso distante la extensión de Karen se extendía frente al vacío negro cubierto con distorsiones sensores y confusión gravitacional. Un lugar perfecto para que los errores pasen desapercibidos o para que las verdades se entierren dentro. Manurba 1 Mila permaneció inmóvil excepto por sus ojos y las yemas de los dedos su pulgar izquierdo golpeaba ligeramente, rítmicamente contra la base de su panel de datos fuera de ritmo, no ansiosa, sino calculadora. No estaba mirando los números, los estaba sintiendo el pulso sutil de variables invisibles, la música invisible de distorsión y masa. Sus labios se separaron una vez como para hablar, pero no lo hizo más eco, no interrumpió su silencio y reconoció el ritmo. Ella había pasado el borde operando en la zona de retroalimentación intuitiva pura. La cabina vibró ligeramente, apenas perceptible, como si incluso la nave misma estuviera conteniendo. Tengo un rizo negativo formándose en NAV 7, dijo Mila finalmente con su voz entrecortada pero firme. Si se mantiene, podemos acercarnos más sin activar los escaneos pasivos. La secadora sintió una vez, ajustando el curso 2 grados, nos lleva al alcance del cuchillo. La nave respondió con un gemido bajo mientras su orientación cambiaba tras ellos. El núcleo del motor zumbaba en modulación, armónicos inestables por diseño, ilegibles. Ese era el punto. Mila parpadeó de nuevo. El sudor le perlaba la sien.
La carcasa del generador de colapso táctico, muy detrás del mamparo trasero, emitió un zumbido bajo y profundo, más sentido que oído, un dispositivo construido con matemáticas tan frágil que incluso los núcleos de IA lo habían rechazado. Lo habían intentado meses antes, en las profundidades de las llanuras heladas de Calisto. Una habitación diferente, estéril, zumbando con tensión, un tipo diferente de silencio. El capitán Gregor Letorne se había parado al borde del foso de observación, los ojos fijos en las lecturas internas del prototipo. Sus manos estaban cruzadas tras la espalda, botas pulidas a la perfección. Frente a él, en la plataforma central, un grupo de técnicos discutía en voz baja al otro extremo de la cámara. Dos oficiales médicos estaban listos por si acaso. En la pantalla, un estallido de luz, luego otro fallo. La cámara de simulación se llenó con el vino de las advertencias de sobrecalentamiento. Una línea roja cayó en el margen del colapso. El modelo de IA se encendió. Desbordamiento de la cadena lógica, los buffers de potencia aumentaron y cortaron el reinicio del sistema. La mandíbula del Torne se contrajo una vez y luego se giró. Nadie habla. Dijo. Los técnicos se congelaron. Uno incluso se alejó de la plataforma. Solo Mila permaneció quieta al fondo de la sala, los ojos fijos, no en la pantalla, sino en las matemáticas. La ecuación, la descomposición. Levantó la mano lentamente, los dedos formando una forma en el aire como si dibujara una forma de onda. No creo que se trate de controlar el vector, dijo. Creo que se trata de confiar en la descomposición. Torne la miró de espaldas. En el presente, la secadora tocó una secuencia en el tablero auxiliar. La modulación del reactor estabilizó. Tu ventana acaba de abrirse. Man no respondió de inmediato. Sus dedos se movieron en un círculo cerrado sobre la consola, trazando un nuevo camino a través del mapa de resonancia. Las líneas respondieron no algorítmicamente, sino como una onda en un estanque que coincide con una palabra hablada. Dame 12 segundos, dijo. Luego inicia sincronización de pulso a 1.2323. Desplazamiento confirmado. El Manurba 1 se deslizó funcionando en silencio, alimentando señales basura de vuelta a través de la capa de interferencia para imitar la inestabilidad de la propulsión. Su aproximación no era sigilo, era ruido. El tipo correcto. Confusión diseñada. Distracción táctica al límite del reconocimiento de patrones. Tienes un campo limpio por delante, dijo Dreyer. No limpio, respondió Mila. Solo capas de distorsión. Dreyer la miró brevemente. Su mandíbula estaba apretada, sus ojos distantes, pero no había vacilación, ninguna autoevaluación, solo concentración. Confiaba en ella, no de la forma en que el mando confiaba en los operativos de campo, como los oficiales confiaban en las simulaciones. Era más simple. Él sabía que lo que fuera que ella estuviera viendo, las matemáticas, las variables, el instinto era real, incluso si no tenía sentido para nadie más. La había visto colapsar 2 veces durante el entrenamiento, no porque fuera débil, sino porque el sistema lo exigía. El generador de colapso táctico no procesaba instrucciones, procesaba la intuición, y ningún algoritmo podía seguir el ritmo del instinto que se movía más rápido que la lógica. Las manos de Mila se detuvieron. Su respiración había cambiado, más lenta, ahora controlada. Se estaba calibrando a sí misma más que al sistema. Dreyer la observó sin comentarios. Lista, dijo. Dreyer respiró hondo, sus ojos escaneándola. Lectura una última vez. ¿Recibido? Alcanzó la palanca de anulación con los dedos, envolviéndola con precisión silenciosa. No hubo cuenta regresiva. Tiró del disipador. El pulso onduló a través del casco de Manurba por un momento. No pasó nada. Entonces el TCG dio un pulso bajo como el acero que se agrieta bajo el agua, con una presión que podías sentir en tus dientes. Las fuentes de datos no aumentaron, se desviaron hacia los lados. Las líneas se deslizaron por la pantalla como aceite en el agua. Más se estremeció ligeramente. La contención que sostenía la secadora confirmó que habíamos atravesado la cortina de deriva. Mila se echó hacia atrás exhalando de nuevo. Sus párpados estaban bajos en los momentos de silencio que siguieron. Un timbre bajo resonó desde la consola secundaria cercana. Advertencia de ciudad, escaneo de amplio rango débil. El secador se inclinó hacia adelante. Sorotne Ping estaban dentro de su envoltura de escaneo. Mila se sentó derecha. Sus manos se movieron nuevamente, trazando patrones de decaimiento a través de formas de onda superpuestas. Están ejecutando sincronización de cuadrícula en intervalos ajustados. No hay tiempo para barridos de reflexión. Aún no nos verán. El secador apagó la alerta manualmente. ¿Estás bien? Mila no respondió de inmediato. Se quedó mirando el tablero, exhaló bruscamente y luego murmuró: todavía conmigo. Ambos sabían lo que venía a continuación. El silencio se alargó, pero no estaba vacío. Estaba enroscado, esperando tras el blindaje del casco.
El TCG zumbó más bajo, como si fuera consciente de su propósito. Mientras el Manurva 1 se deslizaba hacia la sombra de un asteroide abandonado, las luces de su casco se atenuaron y el perfil de su señal se desvaneció en la estática de fondo del sector justo delante. La formación imperial brilló, geométricamente perfecta, inconsciente, y los humanos invisibles ya estaban dentro del alambre. La tormenta no los vio venir, pero lo sentiría pronto. El núcleo del Manurva palpitó una vez, sutil, como una respiración contenida, a punto de colapsar, y el caos esperaba ser llamado en algún lugar más allá de la línea de escaneo. 11 firmas imperiales brillaron, números, solo números. El Manurva 1 se inclinó ligeramente a babor y luego se corrigió con una sacudida incómoda. La maniobra fue intencionada, torpe por diseño. Su baliza de señal parpadeó, transmitiendo erráticamente diferenciales de calor que imitaban reguladores de refrigerante defectuosos. Los respiraderos de plasma se reciclaron demasiado rápido, demasiado fuerte. Un pájaro herido cojeando hacia un ensecador ciego de cazador avanzó la nave, ajustándose lo justo para que el curso pareciera incierto. La dañada Mar realizó un escaneo silencioso de costado. Su mano se movió como un metrónomo por el tablero de resonancia. La dispersión de la señal estaba al 70%. Murmuró. Pensarán que intentamos ocultar una fuga del reactor. Pensarán que intentamos no morir. El secador respondió con voz plana. La negrura que se extendía frente a ellos ya no estaba vacía. La formación imperial se alzaba sobre el vacío. 12 naves en un arco perfecto. Cada nave en ángulo con un vector gravitacional fijo. La más grande, un crucero clase Comando, grabado en aleación de obsidiana y adornado con escudos, flotaba en el núcleo de la formación. Su nombre, Verón Cas, estaba grabado en una nítida y angular escritura sorota a lo largo del dorsal. A bordo del Verón Cas, el subcomandante Kelly sostenía sus brazos inferiores sobre la esfera de navegación mientras sus manos superiores se cernían sobre los glifos de entrada. Su piel era de un verde pálido opalescente bajo las luces del puente de mando. Su cresta pulsaba con un naranja pálido, indicando calma y preparación. Una nave no identificada se acerca desde un subvector. Z, una voz llamó desde la consola trasera emitiendo telemetría inestable. Transpondedor no confirmado. No listado en los registros del Consejo. Keller entrecerró sus pupilas verticales negras. Trayectoria errática. Podría ser una deriva. Podría ser la pérdida de piloto. La mandíbula secundaria de Kelly chasqueó suavemente. Parecía humano. La pantalla hueca principal brilló, proyectando el movimiento torpe del Manurva 1. Se tambaleó en tiempo real, tartamudeando como una lanzadera ebria atrapada en un pozo de gravedad inestable. La imagen del almirante Sir Varric se materializó sobre el puente de comunicaciones interno, translúcida pero nítida. Varric dijo que su voz era tranquila, distante. Ese es su prototipo. Kelly parpadeó. ¿Deberíamos destruirlo? El almirante Boric no respondió al principio. Detrás de él, en la cubierta de mando de la nave insignia imperial, Trexul. Su postura permaneció inalterada. Brazos cruzados. Envió. Neutral. Sus ojos permanecieron fijos en el punto en movimiento. No, dijo finalmente. Captúrenlo. Que el resto observe. Que vean cómo se ve el fracaso. El puente de Vernon cobró vida con sutiles órdenes de movimiento transmitidas mediante señales feromonas y vocalizaciones bajas. Nadie cuestionó la directiva sobre Manurva 1. Las pupilas de Mila se contrajeron. Su pantalla cambió. Están cerrando el arca, dijo. Verón ha fijado nuestro vector. Ahora es el momento, murmuró Draie. No parecía emocionado, parecía seguro. Los dedos de Mera se deslizaron por el tablero, aislando patrones gravitacionales a lo largo del perímetro del crucero. Las líneas del escudo estaban demasiado limpias, optimizadas para la absorción de frecuencia externa, pero en NAV-6 apareció una desviación. Un pequeño parpadeo que oscilaba más rápido de lo que el escudo podía compensar. Ella susurró que hay un pliegue en la vaina. Las capas internas de gravitones se compensan de manera desigual. ¿Cuán profundas son 17 capas justo detrás del núcleo principal? Dea asintió. Dispara cuando estés listo. Mila no dudó. Alineó el pulso. Los dedos se movieron en cuidadosos patrones quirúrgicos. Su pulgar flotó por menos de un segundo. Luego presionó el generador de colapso táctico. Pulsó. No fue fuerte. No parpadeó. No hubo un efecto dramático dentro de Manurva 1. Solo una vibración subarmónica. Un cambio de presión tan bajo que rozaba lo subconsciente a bordo de Verón.
porque un técnico se congeló a media frase. Su silla crujió cuando se giró hacia su consola, donde la pantalla de la red eléctrica se había fracturado, astillándose en valores contradictorios. Señor, la lectura del reactor primario. Un estruendo bajo pasó por el puente, no mecánico, gravitacional, el tipo de presión que hacía que el equilibrio se sintiera mal. Kelly se puso de pie. Estabilizadores. No se detectó impacto, pero alguien gritó. Otro se tambaleó hacia un lado, aferrándose a la esfera de navegación mientras giraba libremente. Un oficial de sensores apartó de su consola. Las mandíbulas se abrieron de par en par en estado de shock. Las luces del puente parpadearon primero. Blanco, luego un violeta parpadeante que no coincidía con ningún código de alerta conocido de la estación de ingeniería de popa. Un oficial cayó hacia atrás agarrándose el pecho mientras la gravedad artificial se invertía y luego volvía a invertirse. El revestimiento de la cubierta se abombó. Las vigas del techo se flexionaron. Una de las consolas explotó en un breve arco de luz blanca, luego silencio. Los gritos se detuvieron no porque terminara, sino porque la gravedad falló. Las sillas flotaron. Los cuerpos cayeron. Un oficial se estrelló contra el techo antes de desaparecer en mitad de la caída. Lo último que dijo fue una pregunta. ¿Qué es eso? Los autos Verón se retorcieron. Una onda brilló a través de su casco como vidrio bajo presión. Luego silencio. No explotó. No se rompió. Se dobló lentamente, grotescamente, como si lo arrastraran hacia adentro desde su propia columna vertebral. El revestimiento del agujero se curvó hacia adentro. Las luces parpadearon en secuencia. Los mamparos desaparecieron uno tras otro, succionado hacia un punto que no tenía color ni sonido. Se derrumbó sobre sí mismo, arrastrado hacia un nulo gravitacional, que no registró ningún instrumento en el puente. Kelly intentó hablar, pero no llegó ningún sonido. El suelo debajo del llano estaba allí y luego desapareció. No es Comber. No metralla. Han desaparecido en Manurba 1. La respiración de Mila era irregular. No había parpadeado. Su mano flotaba sobre el tablero. Sus dedos aún temblaban ligeramente por el pulso. Su voz era seca al hablar, como si no se hubiera dado cuenta de que había dejado de respirar. Draí observó el lugar donde habían estado los carros Varane. Objetivos desaparecidos, dijo. Cleta desaparecido por completo. En la flota Sorot, la confusión estalló. El puente de mando del Trexel se iluminó con alertas. Boric permaneció inmóvil, con la mirada fija en el vacío. ¿Qué fue eso?, murmuró un oficial de sensores desde atrás. Nadie respondió. Algunas cabezas se giraron. Un oficial se apartó de su puesto como si el silencio pudiera extenderse a Manurba 1. Los estabilizadores de pulso se enfriaron, emitiendo un leve siseo de calor. «No lo vieron», dijo Mila. Su voz era casi un susurro. «No», respondió Draie. «Lo sintieron». La flota dudó. Pequeños empujones aparecieron en la formación, como un depredador estremeciéndose ante un sonido que no entendía. Dentro de cada nave Sorot, la misma pregunta resonó en silencio. ¿Qué acaba de pasar? La Manurba 1 no se movió. Flotó como una especificación caótica rodeada de naves de guerra geométricas. Su casco pulsaba débilmente por la retroalimentación residual. Una nave inestable, pequeña, poco impresionante, pero algo se había desvanecido. Y lo que siguió no fue pánico, fue cálculo y luego quietud porque no había contramedidas. No para esto. 3 firmas en movimiento, dijo Mila, respirando ligeramente entrecortadamente. Cruceros, no fragatas, cascos más ligeros. Están avanzando hacia la consola de la Manurba 1. La formación Sorot se estremeció. Su geometría perfecta se rompió cuando 3 naves se despegaron de la media luna exterior. Sus motores cobraron vida en ráfagas controladas, cortando vectores suaves hacia la nave humana. Eran rápidos, demasiado rápidos para el protocolo. Esto no era una sonda, era una represalia. La mandíbula de Drair se tensó. Varric se quitó la correa. Desplazó su peso hacia adelante. Los ojos fijos en el grid táctico. La formación aún resistía, pero el frente se resquebrajaba bajo el orgullo. No había doctrina táctica, solo el aguijón de la humillación dentro de Trexel. El almirante Sir Boric estaba de pie en la interfaz de mando avanzada, con los 4 brazos extendidos sobre el panel del arca. Su piel se había oscurecido a un violeta tormentoso, una clara reacción biológica, el equivalente Sorot de la ira controlada. Las feromonas saturaban el aire a su alrededor, disparadas con urgencia y dominio. «No son dioses», dijo. «Son alimañas en un caparazón metálico. Aplástenlos». El personal de mando dudó.
Era la primera vez que alguno de ellos veía desaparecer un crucero entero sin explotar, sin dejar residuos. Varric no gritó, no lo necesitaba. Cambió su postura a medio paso, lo justo para indicar que la vacilación sería castigada. La orden fue confirmada. 3 naves de ataque avanzaron hacia Manurva. Las pupilas de Mila se movieron rápidamente entre lecturas. Sus manos se movieron, pero más despacio que antes. Solo un poco, no por duda, sino por tensión. Su respiración ahora era audible, medida y tensa, como la de un corredor que controla su ritmo a mitad de la impresión. Están usando diferentes perfiles de blindaje, murmuró ella. Dispersión fractal va a tomar más tiempo. ¿Cuánto tiempo más? Eco preguntó ella. No respondió inmediatamente. Primera nave lo tengo. Ella activó el TCG afuera del solo frigo Crexilbon más cercano, una nave con forma de daga con una columna estrecha y un denso blindaje de proa viró ligeramente justo cuando el pulso golpeó, no lo suficiente como para importar al principio, simplemente disminuyó la velocidad. Luego su casco de popa implosionó. Como si lo hubieran golpeado desde adentro, la nave se dobló sobre sí misma con una elegancia antinatural, rompiendo la mitad de la curva en una espiral apretada antes de comprimirse en un solo punto que se desvanece. Uno mainaló bruscamente. Segunda nave resonancia, diferente disipador. No aguanta. Ella deslizó la matriz de entrada recalculando mientras el segundo frigo de él se sacudió con fuerza para evitar los restos de su contraparte. Sus escudos se encendieron verdes y dorados parpadeando. Con retroalimentación de saturación, los dedos de Mila se crisparon solo una fracción demasiado pronto. Ella se estremeció. No. El pulso saltó sin control en la pantalla. Se sacudió violentamente, pero no desapareció. Su sección media se dobló, colapsó, pero la nave no se dobló por completo. Una brecha en el núcleo estalló derramando plasma blanco en todas direcciones. Luego parpadeó en silencio, mientras el resto del casco se desgarraba en convulsiones. Dosma apretó los dientes, la mano ya recentrándose. Su respiración ahora era corta y rápida. El sudor se aferraba a su frente. Ella no habló. Concéntrate, secadora. Dijo tranquilamente, quédate conmigo. La tercera nave Uravo se había retirado ligeramente insegura. Su piloto vio lo que pasó, pero era demasiado tarde. Ventana cerrándose. Murmuró Mila, ¿lo tienes? No. Hizo una pausa. Entonces sí, presionó. Ur se sacudió violentamente en el espacio. Giró una vez como si lo hubiera tirado un gancho. Su morro se hundió y luego desapareció. El resto lo siguió, no todos a la vez, sin en pedazos, como piedras lentas arrastradas por el agua. Una sección resistió, luego se desplomó hacia adelante y desapareció en la nada. A bordo del Ven sin núcleo, un flanco trasero. Sorot frigó su glútea. Traxel miró fijamente la pantalla táctica. Urco se ha ido, dijo con total incredulidad. El oficial de armas a su lado siseó. La antena se movió nerviosamente. Son 3 en menos de un minuto. Al otro lado del puente, las voces se superponían en ráfagas confusas. Se repetían las órdenes. Nadie sabía si seguían avanzando o retrocediendo. Uno de ellos susurró. ¿Qué arma es esa? Pero nadie respondió. Treul se quedó quieto. Mandíbulas ligeramente separadas. Su piel ya no brillaba. Se apagó. No dijo nada. Uno de sus ayudantes se acercó por detrás. El almirante Boric, vacilante, no se giró. Solo una palabra. Vigilancia baja, pero ni siquiera creía que el resultado estuviera asegurado. Mila exhaló con un leve estremecimiento. Sus hombros se hundieron. Sus dedos flotaron en el aire. Inseguro, más seco. No se movió. No habló. Él tecleó una línea en su panel de datos. Notación corta. Fraseo apretado. Integridad del pulso. Inestable en la secuencia 2, luego la miró el tiempo suficiente para captar el temblor en sus manos. Sus dedos flotaban no sobre la matriz de entrada, sino apretados en puños. «Estás aguantando», dijo. «No por mucho tiempo», susurró ella, apenas audible. 3 abajo. Continuó. 9 a la izquierda. Formaciones desestabilizadas. Punto. Ilizando. Señaló la pantalla. El arco de Sorot se había curvado hacia adentro. Pequeños cambios, casi imperceptibles, pero suficientes para que los viera. Y entonces vio algo más. Espera. Se inclinó hacia adelante, amplificando las frecuencias de señal entre las naves restantes. Surgió un patrón, fluctuaciones débiles, no de sus escudos, sino de sus enlaces. Entre naves, relés de energía, campos de sumidero compartidos. «Mira esto», murmuró Mila. «Comprueba la interferencia en los canales 6 y 9. Parpadeó lentamente, intentando enfocar. Sus dedos obedecieron, lentos pero precisos. «¿Qué estoy viendo?», preguntó. «Vos»,
Los pulsos del TCG no solo colapsaron las naves, sino que alteraron los armónicos del campo. Mira, resaltó un débil pico característico que irradiaba desde el punto de implosión de Drausen. Una onda de distorsión se extendía hacia afuera, reverberando. Interferencia gravitacional residual, dijo. Está haciendo ping a las demás. El pulso no se desvanecía, se extendía. Un sutil golpeteo rítmico en los bordes de la formación, como un sonar rebotando en el cristal. Están conectados, dijo Mila, volviendo la voz. Son reactores conectados en sincronía. Si impactamos uno, se filtra en la red, terminó Draie. Los ojos de Mas se clavaron en los suyos. Eso no debería pasar. No, dijo, pero pasa. No parecía alarmado. Parecía curioso, como un hombre que observa cómo la gravedad aprende una nueva regla. La nave zumbaba bajo sus pies, no por el nuevo fuego, sino por el peso de la comprensión. Mila bajó la mirada y se obligó a hablar. Su voz era más firme ahora. Aunque su rostro estuviera pálido, quizá no tengamos que volver a disparar. Draie no sonrió. Simplemente observaba el tablero. La formación de los Oro ya no estaba alineada. Las fluctuaciones de energía danzaban erráticamente en varias naves. Los nodos de campo emitían chispas de forma inconsistente. Algunas naves cambiaban de posición, otras dudaban a mitad de la maniobra. La manada que había ordenado el avance ahora luchaba contra algo completamente distinto. La incertidumbre. Una leve señal pulsante emergía del borde de los restos de Dalsen. Un campo inestable en cascada. Draie lo observó en silencio. Se están deshaciendo, dijo. La pantalla táctica pulsaba. Suavemente, en la penumbra, Manurba 1 permaneció en silencio, flotando como un fantasma en la brecha que la rodeaba. El caos había comenzado a ondularse. Silencioso al principio, pero cada vez más incontenible. Un crucero Sorot encendió sus motores y luego se detuvo. Otro giró a medias, inseguro de su nuevo rumbo. No llegaron órdenes, solo estática. En algún lugar dentro de la flota Sorot, alguien tuvo que hablar, pero no llegó nada. Solo luces parpadeantes y pantallas expectantes. Ninguno de ellos, ni siquiera Brick, se había dado cuenta. El colapso apenas había comenzado. Un pulso vaciló. Malo vio. Primero, una contracción en la banda de frecuencia, apenas visible, luego otra. Sus ojos siguieron los patrones sin mover la cabeza. Sus pupilas se contrajeron mientras los datos se dispersaban por la pantalla como un campo de espejos rotos. Sus rejillas colapsaron. Ella susurró. Draie no respondió. Él estaba viendo lo mismo, pero más lento. Su mente aún se estaba poniendo al día. Mila se inclinó hacia adelante. Respiración superficial. Piel pálida. Sus dedos se cernieron sobre la consola, pero no se movieron. No solo están perdiendo, se hunden, dijo. Está resonando a través de los enlaces que se alimentan a sí mismos recursivamente. La interfaz pulsó con vectores conflictivos salvajes. Líneas que debería haber seguido la orden. Estaban entrando en caos. Un crucero turbilló contra la oscuridad mientras sus estabilizadores parpadeaban. Luego su cuarto de popa se inclinó anormalmente bajo por un segundo. Pareció un fallo. Luego dobló la columna. Se retorció de lado y se quebró en medio de la nave, como si el espacio mismo se hubiera encogido de hombros. Ningún arma había disparado. Nadie había ordenado un pulso. Manurba 1 permaneció frío. Draie miró fijamente. ¿No? Mila negó con la cabeza. No éramos nosotros. Una segunda nave. El Yan de Garrick se iluminó con distorsiones internas. Sus escudos se deformaron hacia adentro antes de plegarse sobre sí mismos. Un filamento del núcleo se rompió. La nave vibró fuera de fase y luego desapareció, consumida por la presión que no podía contener. Luego una tercera, una cuarta, una quinta. La mano de Mila se apartó bruscamente de la consola. Se están destrozando, dijo con la respiración entrecortada, voz más aguda que antes. No sé. Detiene. La mirada de Draie se dirigió a ella. Di eso otra vez. Se están derrumbando, repitió, pero no como antes. Todo dentro de sí la respiración de Mila se entrecortó. Se estaban desenredando desde dentro. La pantalla se puso roja, no por alarma, sino por confusión. Alertas de colisión, advertencias gravitacionales, errores vectoriales, demasiadas entradas. Las lecturas comenzaron a contradecirse. No hay vectores estables, dijo Draie escaneando rápidamente. Nuestro software de navegación no puede analizar el campo de distorsión.
Ya no es un campo. Mila murmuró. Es una reacción en cadena. Trozos de casco, masivos, brillantes y retorcidos, comenzaron a desplazarse hacia las rutas de las naves Sorot restantes, excepto que no se desplazaron. Se movieron con un impulso que no debería existir. No es consistente con el empuje, no es gravitacional. Draie miró a Mila. ¿Es este el generador? Negó con la cabeza de nuevo. Más lento esta vez. Ya no lo es. Entonces levantó la vista del tablero. Su voz era distante y delgada. Ya no somos nosotros. Afuera, un crucero pesado, Buluka, intentó retirarse. Giró con fuerza. Los propulsores se encendieron en azul y blanco mientras su motor giraba. La quemadura cortó una línea nítida a través del campo de escombros. Por un momento, ganó distancia y luego los restos respondieron. Un gran fragmento, parte de la atracción. La carcasa del motor desengiró a media deriva como si percibiera el vector del crucero. Se desplazó de forma antinatural. El crucero pasó demasiado cerca. La zona de distorsión se cerró de golpe. Bulon se sacudió. El impulso se salió de su curso. Giró en tiempo real, doblándose desde la proa hasta la cubierta del motor. La proa desapareció primero. El resto siguió como una cadena de fichas de dominó cayendo al vacío. No se vaporizó. Solo se eliminó. Draie murmuró. Están reaccionando como presas, pero las trampas ya se activaron. Ajustó la pantalla. Voz aguda. Ahora intenta trazar un camino limpio a través de los restos. Cualquier cosa que podamos llamar estable. No hay estable. Mila abrió los ojos de par en par. Cada nuevo movimiento reescribe todo el campo. Los dedos de Draie se apretaron en el borde de su consola. Otra nave Sorot, Yekvore, una nave de apoyo con estabilizadores estrechos y sin cañones primarios, disparó propulsores en la dirección opuesta. Intentó una salida a alta velocidad, vectorizándose hacia arriba para escapar de la creciente distorsión. Lo hizo 50 kilómetros. Entonces, una ola de presión gravimétrica fracturada se extendió desde Tolbra. Punto de implosión. La nave que escapaba impactó contra la pared y se dobló lateralmente. Las comunicaciones abrieron con un crujido. La frecuencia de comando de Sorot se alteró con estática y pánico. El vector se rompió. Un grito, y luego nada. Mila no dijo nada. Las manos de Draie flotaron. ¿Cuánto tiempo? Mila parpadeó lentamente. Empezó hace 11 minutos. Observaron en silencio como otras dos naves se doblaban. Tu caverna Drom no se encendió. El generador de Manurva 1 estaba frío. La nave estaba pasiva y, sin embargo, el campo creció. Los escombros ya no parecían ruinas. Se movían con propósito, como huesos orbitando algo muerto que aún respiraba. Draie se inclinó sobre la interfaz. Esto ya no es estrategia, es geometría. Más susurró, pero se equivocó. A bordo del Trexel, el caos había consumido el puente. Voces gritaban órdenes superpuestas. El suelo vibró. Los instrumentos parpadearon. Datos falsos. El almirante Varric permaneció inmóvil, pero sus brazos ahora descansaban a los costados, no sobre el arco de comando. La rabia había desaparecido de su piel, reemplazada por un brillo apagado y tenue. Están en cascada, dijo un oficial en pánico. La red está corrupta. Entonces apágalo, dijo otro. Ladró. No podemos. Los reactores están bloqueados en bucle colectivo. Las interconexiones transmiten patrones de sincronización activos. Corte los relés. Señor, si cortamos los relés ahora, es demasiado tarde. En el ala exterior, un crucero de batalla Halat encendió sus motores principales a toda potencia. Desesperado, atravesó el campo rozando el borde de la zona inestable. No desapareció al instante. Eso lo empeoró. Se retorció en tiempo real. Se estiró como metal fundido. El casco se alargó. Gritó a través de cada banda de calma en un coro de cizallamiento sin fricción. Luego, la parte trasera se desplomó, arrastrando el resto como tela enganchada en un gancho. El grito se apagó. No disparamos, murmuró Draie más para sí mismo que para Mila. Y siguen en marcha. Draie se reclinó. ¿Cuántos son? Mila habló lentamente, como sonámbula. El reloj central de Manurva se congeló a las 11:43. Sin alarmas, sin timbre, solo quietud y no quedaba nada. El vacío estaba lleno de movimiento, pero no había naves. Solo espirales de escombros moviéndose en patrones demasiado complejos para cartografiar campos de fractura.
Materia todavía caliente, aún denso, ahora demasiado inestable para mapear. El Manurba 1 flotó en silencio. La interfaz intentó recalcular. Falló de nuevo. Luego se congeló por completo. Ninguna IA pudo procesarlo. Las matemáticas ya no funcionaban. Draie miró por la ventana gráfica un solo trozo de la prueba de Rulon Kaish. Pasó a la deriva parte deformada de su anillo de comando. Aún brillaba débilmente. Se giró hacia Maella. Lo miró a los ojos. Construyeron su propia soga. La sintió y les dimos la cuerda. Lo lejos del cementerio, la deriva, sobre los restos de la cápsula auxiliar del Trexel, una última transmisión de emergencia cobró vida. Almirante Sir Varric, sangre en la esquina de su mandíbula, miró fijamente una alimentación llena de estática, su voz rota. Pasó una última transmisión. Esto no es posible. Entonces la línea se apagó. El núcleo de Manurba permaneció frío, sin pico de calor, sin pulso, y por primera vez Draie se dio cuenta de que la guerra había cambiado, no por el poder, porque nadie entendía lo que había sucedido. Y en la guerra lo que no puedes entender, no puedes detener. En el silencio que siguió, las luces dentro de Manurba parpadearon una vez. Un suave siseo del refrigerante se derramó en el aire. Mila cerró los ojos, aún respirando, aún erguida. El campo de escombros se extendía en la oscuridad como venas a través del hielo fracturado, irregular, silencioso y vivo. Y Manurba 1 se alzaba solo en su centro, no triunfante, no victorioso, solo presente, esperando a que la galaxia lo notara. Los primeros sensores hicieron ping desde la órbita profunda. Minutos después, observadores distantes, estaciones de inteligencia, mensajeros Orot, los datos llegaron, distorsionados, fragmentados, aterradores. 11 naves desaparecieron. No se dispararon armas, solo colapsaron como consecuencia, mientras los sistemas de Manurba luchan por estabilizarse. Una última transmisión de Sorot intenta escapar del horizonte de eventos. Los signos vitales de Mila se disparan y en algún lugar dentro del Imperio. El silencio adquiere una forma diferente. Un crujido atravesó el silencio en la consola de comunicaciones de Manurba 1. Una señal fragmentada cobró vida, tartamudeando a través de la estática, voz distorsionada y rota. El secador se inclinó, los ojos entrecerrados. Mila no se movió, su respiración superficial, la barbilla apoyada cerca de su cuello. El canal se decodificó a medias y luego aumentó. No es posible. La voz era inconfundible, incluso deformada por la transmisión. Pérdida, señor Varric. El secador pulsó un comando de rastreo, bloqueando la entrada. La forma de onda se convirtió en ruido. No siguió nada más. Solo espacio muerto y fragmentos de la señal portadora, repitiendo una vez y luego desapareciendo. Falló la repetición. El sistema informó que el nodo fuente estaba comprometido. El secador no habló. Miró a Mela. Sus labios estaban pálidos. Pequeños temblores ondulaban bajo la superficie de su piel. La mandíbula apretada. Parpadeaba más lento de lo normal. Ni sorpresa ni confusión. Solo sus últimos restos de energía se estaban agotando. Las luces de cubierta sobre ellos parpadearon. Uno de los paneles de las esquinas se rompió con un fuerte chasquido. Una lluvia de microchispas cayó en la ventilación lateral. Mila se movió ligeramente. Aún tenemos energía. Arrancó 2 veces. El secador dijo que los condensadores de reserva se mantenían estables, pero las bobinas estaban quemadas. Comprobó el campo estabilizador. La gravedad interna había comenzado a desviarse en una fracción de percentil. Aún no es peligroso, pero es medible. La nave no fallaba, pero se estaba desequilibrando. Escaneo externo, murmuró. Una ola de pulsos de baja resolución recorrió el campo de escombros. La respuesta fue irregular e inconsistente. Campos residuales de metal caliente. Deriva de partículas nublada. No hay señales de nave. No hay pings de baliza. No hay buques de transpondedor. Nada, confirmó Draie. Dejó que el silencio se asentara durante unos segundos. Luego golpeó el panel de mando e inició una corrección lenta de guiñada. El Manurba crujió bajo ellos como metal, recordando que estaba cansado. Nos estoy encerrando en una ruta de salida en espiral. Arco pasivo fuera de la zona de colapso. Empuje mínimo. Mila no respondió. Draie se giró completamente hacia ella. Sus brazos aún estaban en la consola, pero sus dedos no se movían. Su piel, generalmente áspera bajo el brillo de la consola, parecía apagada. Bordes suaves. Un tenue brillo de sudor se arrastraba por la línea del cabello. Parpadeó una vez lentamente. Signos vitales, dijo en voz alta. La pantalla mostraba una gráfica de retroalimentación BOF. Frecuencia cardíaca elevada pero estable. Temperatura central baja. Temblores periféricos en las extremidades. Estrés mental. Saturación crítica.
No se había desmayado, pero estaba más cerca de lo que creía. Ejecuta anulación de biocontención. Dijo, sube la temperatura de la cabina a 3 grados, activa la máscara de hidratación de ciclo bajo una fina niebla, salió de las válvulas de aire, la siguiente inhalación de Mila expulsó vapor por sus fosas nasales, sus pupilas respondieron ligeramente retrayéndose, concentrándose. ¿Estás conmigo? Preguntó Draie en voz baja. Ella parpadeó de nuevo. Sigo aquí, asintió. Salimos. Fuera de la nave, el campo seguía deformándose. Ya no se expandía, pero seguía girando. Grandes fragmentos flotaban alrededor de centros de masa invisibles, girando lentamente en arcos inestables. Las luces de los restos parpadeaban mientras los reactores consumían sus últimos voltajes. Nada era navegable. La IA de a bordo de Manurva había dejado de intentar cartografiar nada. El barrido de sensores mostraba una cuadrícula plana con advertencias superpuestas. Vectores locales, trayectorias predictivas sin resolver, no válidas. Se recomienda solo anulación manual. Draie ya tenía control. Su dedo se mantuvo sobre la tecla de navegación durante un instante, de más, y luego la pulsó con la mandíbula apretada. Activó las rutinas de emergencia. Iniciar protocolo. Salida suave. Arca 147. 1 por -6. Sin quemaduras por encima del 15%. La nave emitió un suave timbre de reconocimiento y luego comenzó a girar. Lentamente, paciente, cauteloso. En la parte trasera de la cabina, uno de los conductos de energía volvió a chispear. Una fina línea de humo se enroscó en el conducto de ventilación antes de que la filtración la atrapara. Mila alzó un poco la cabeza. Su voz era ronca, distante. ¿Alguno de ellos logró salir? Draie miró el escáner de nuevo. Esperó. No. Otro pulso crepitó a través de la línea de comunicación. Automatizado, no dirigido. Un fragmento final de la red de emergencia de Sorot, repitiendo un bucle. Pero incluso el mensaje estaba roto. Ahora fragmentos de código imperial. Coordenadas recortadas. Media oración cortada a mitad de paquete. Repetir prioridad de retransmisión. Clase desconocida. Fallo del enlace sináptico. Luego silencio. Draie borró manualmente buffer. Nada que valiera la pena rastrear. Mila exhaló por la nariz. Lento. El ritmo estaba volviendo apenas. Varric intentó enviar una señal privada. Dijo después de una pausa. Lo vi en la pila de alimentación. Pero no salió de la red. Colapso mitad de la transmisión. Draie respondió. Asintió, ajustando las válvulas de presión internas de la nave. Volvió a funcionar. Un pequeño silbido. Luego un chirrido mecánico. Contención. Manteniendo la tensión del casco. Había caído un 6%. Estaban firmes. Draie se echó hacia atrás, dejando caer una mano de los controles. Volvió a mirar a Ma. No había dicho nada en casi un minuto, pero tenía los ojos abiertos, fijos hacia adelante. Hiciste lo que ninguna máquina podría, dijo en voz baja. Nadie más podría haber mapeado eso. Ningún algoritmo lo vio. Draie añadió, solo tú lo hiciste, no fue un cálculo. Ella añadió, fue como oír algo gritar antes de romperse. La sintió, entendió, fuera de la última estructura visible del drot, una carcasa de núcleo partido, rotó a través de su vector de salida, brilló brevemente, y luego desapareció en la niebla estática más allá del anillo de escombros. Draie corrigió el cabeceo en 0,4 grados y dejó que el sistema se deslizara. Las estrellas por delante empezaron a cambiar ligeramente mientras el Manurva se ajustaba. Hacia el espacio abierto, el campo de colapso. No lo siguió, no tuvo que hacerlo durante un largo tramo. Ninguno de los dos habló. Las comunicaciones estaban en silencio. El casco crujió ocasionalmente. Vieja tensión abandonando la nave, obedeció sin resistencia. Entonces Mila volvió a hablar suavemente. Construimos algo que no entendimos del todo, sí, y lo soltamos de todos modos, sí. Draie no respondió de inmediato porque era verdad y porque lo haría de nuevo. Él no se disculpó por ello, ella tampoco. Otro temblor suave recorrió el suelo. No era peligro, solo retroalimentación residual de los bancos de buffer internos reequilibrando su carga. Draie comprobó los niveles de combustión nominal consistentes en anomalías. Configuró el ciclo de conducción para que comenzara en 30 segundos. Mila dijo. Sus ojos seguían adelante 10 minutos y habían pasado su última banda de traza. Ella no respondió. Parpadeó una vez, lento, retrasado. Su respiración era superficial, empañando débilmente en el aire. Más frío. Sus brazos aún descansaban sobre la consola, dedos inmóviles, curvados flojamente, moviéndose una vez y luego volviéndose quietos de nuevo. Más seco. No dijo nada. Sus manos se cernían sobre la interfaz de control.
Un suave ping confirmó que los motores se habían estabilizado en empuje pasivo. El arco de salida había comenzado detrás de ellos. Los restos de la flota Zoro flotaban en silencio. Cáscaras de reactores giraban sin dirección. Campos de escombros en órbita fracturas. Invisibles como fragmentos alrededor de un fantasma, no llegó ninguna persecución, ninguna señal seguido, y adelante el Manurva 1 se movió no rápido ni limpio, pero con propósito. Los sistemas parpadearon una vez reequilibrados y retenidos dentro de la cabina. Solo el bajo zumbido de soporte vital y el crepitar ocasional de los circuitos reubicados permanecieron, y entre los dos, en ese silencio cada vez más estrecho, el peso de lo que acababa de suceder se asentó como polvo inmóvil sin palabras. Todavía estaban dentro de la recámara, pero se estaban moviendo. Manurva 1 atravesó la red de escaneo exterior de Ganimedes. En un vector oblicuo, la estela de su motor parpadeaba desigualmente contra el telón de fondo orbital. La rejilla de defensa no consultó su transpondedor. Ya sabían que la señal había llegado horas antes. Prioridad encriptada, codificada y breve. Sin saludos, sin escoltas, sola autorización. La estación orbital sobre Ganimedes era una configuración simple 6 anillada con una columna de muelle de baja gravedad y módulos de cuerpo medio giratorios para habitabilidad, frío, silencioso y preparado dentro de su corredor de aproximación. El Manurva 1 cambió a modo manual y se deslizó a lo largo del vector designado con paciencia mecánica. El casco gruñó al igualarse la presión con el nacimiento entrante dentro de la cabina. Los sistemas se apagaron uno por uno, las pantallas atenuaron, las luces de estado se retiraron al modo de espera, pero el silencio no era pacífico, era delgado y hueco, como si el aire aún no hubiera alcanzado lo que había sucedido. Mila no se había movido en casi 3 minutos. El secador desabrochó su arnés. Lentamente los soportes de los hombros se liberaron con un silbido apagado. Se incorporó con cuidado de no sacudir los controles. La cabina todavía estaba iluminada con una luz fría lo suficiente para captar el brillo de sudor en el rostro de mamá. Su pecho se elevó en ritmos superficiales. Sus manos se habían deslizado de la consola que descansaba sobre su regazo. Los dedos enguantados contrajeron ligeramente antes de calmarse por completo. La lectura de signos vitales sobre ella parpadeó: respiración irregular, amplitud de pulso, baja caída térmica, acelerante. El secador caminó alrededor de la silla de piloto, una mano apoyándose en la barandilla de la cabina, mientras la gravedad artificial cambiaba bajo sus botas. Se agachó junto a ella. Ella no reaccionó, se detuvo solo por un segundo, viendo cómo su pecho se elevaba con un esfuerzo superficial. Había un temblor en sus dedos, el no notado hasta ahora un latido. Dos. Entonces él habló. Mila dijo, voz baja, directa. Ninguna respuesta. Él alcanzó su guante izquierdo, encontró el sello de cierre en la muñeca y lo quitó suavemente. Luego el derecho. Sus dedos estaban helados, uñas pálidas bajo la fina capa de condensación. Él tomó sus manos. En las suyas envolvió las suyas alrededor de ellas y las sostuvo, no para calentar, solo para anclar. Sus dedos se crisparon de nuevo, luego se quedaron quietos, luego se movieron levemente, curvándose contra su palma. Sus labios se separaron tratando de formar palabras, luego se cerraron. Una lágrima se deslizó por su mejilla sin un sonido. Secadora esperó, sostuvo finalmente. Mila parpadeó lento, confundida. Su garganta se movió como si hubiera querido hablar, pero no salió ningún sonido. Él no la presionó, en cambio levantó uno de sus brazos sobre su hombro y se levantó con control, guiando su cuerpo suavemente desde el asiento. Sus piernas se doblaron, pero la estabilizó y se movió hacia la puerta trasera de la cabina. Se detuvo mirando su rostro por primera vez. Sin el brillo de la consola parecía imposiblemente joven e imposiblemente cansada. Cambió su postura lo suficiente para mantenerla erguida, su peso apoyado contra, como si la gravedad se hubiera duplicado. Entonces la miró y dijo, lo hiciste, dijo con voz firme, casi tranquila. Fuiste más allá de lo que cualquiera de nosotros creía posible. Ella no respondió, no pudo, pero cuando la giró ligeramente hacia el pasillo de atraque, su cabeza se apoyó ligeramente en su hombro. Pasó un momento y luego las comisuras de su boca se movieron apenas. Una sonrisa débil, pero allí exhaló un temblor en el aliento. El secador sintió que lo atravesaba. Luego, sin decir palabra, ajustó su agarre y dio el primer paso hacia adelante. Las puertas blindadas se desbloquearon con un suspiro mecánico cuando se acercaron, reaccionando a la proximidad. El secador se movió lentamente, guiándola paso a paso a través de la cámara oscura. El zumbido de las abrazaderas de atraque al engancharse resonó débilmente a través del casco detrás de ellos. Las luces de la cabina parpadearon una vez más y luego se desvanecieron en espera afuera. Los sensores de la estación Ganimedes recorrieron el casco exterior de Manurva. Los datos arrojaron lecturas gravitacionales irregulares, aún distorsionadas por la interferencia residual que se aferraba como estática a cada placa y borde. El núcleo del Manurva se había enfriado, pero las lecturas de anomalías no. No se conocía un perfil de lo ocurrido. La IA de la estación marcó los resultados como no analizables. Los ingenieros los analizarían más tarde.
Los políticos argumentarían, los estrategas especularían, pero ninguno de ellos estaba allí, caminando por esa escotilla con sangre aún zumbando en sus oídos y ceniza en sus pulmones. El peso de Mila se presionó más contra Draie mientras cruzaban el umbral hacia el aire de la estación. La habitación más allá era estéril y utilitaria, sin guardia de honor, sin recepción. Solo 2 oficiales médicos silenciosos y un observador de inteligencia, vestido de negro registrando datos de los monitores del pasillo. Draie no los miró. No se detuvo. Caminó hacia adelante con Mela a su lado. Su primer paso fue un medio tropiezo, arrastrando ligeramente los dedos de los pies, pero no se cayó. Se movió. Las puertas selladas detrás de ellos muy atrás. A través del sistema, silenciosas olas de residuos gravitacionales distorsionados aún danzaban por el espacio como cicatrices cortadas a través del tiempo mismo, imperceptibles para la mayoría, pero registradas por cada zona de largo alcance dentro de 5 sectores. El campo de colapso no se había detenido. Simplemente se había detenido. El Imperio lo estudiaría. El Senado lo negaría. Los datos serían enterrados hasta que no pudieran serlo más, y en algún lugar dentro de una bóveda negra en serie. Alguien ya había agregado un nombre a una lista que nunca se suponía que debía ser leída en voz alta, y mientras las puertas blindadas se cerraban con un siseo tras ellos, en algún lugar lejano del sistema, el primero de los informes del Senado se estaba reescribiendo silenciosa y desesperadamente. Una baliza de advertencia tartamudeó a través del relé comercial, 9K Box cerca del borde del león. Parpadeó una vez y luego sobrecargó su pila de almacenamiento, incapaz de procesarla. Oleada masiva de pings militares entrantes, 72 solicitudes, luego 400, luego casi 1000 en menos de un minuto dentro del núcleo de transmisión Milnet orbitando DIS-4, 4 operadores bloqueados en relé de pila completa. Ninguno habló. Sus rostros estaban iluminados por imágenes superpuestas, naves Oro desintegrándose sin fuego, sin destello, un crucero plegándose sobre sí mismo. Como papel tragado por el viento, una nave de apoyo cortada a mitad de cuadro por un borde invisible. Las etiquetas se leen como verificadas, sin CGI, sin filtro de anomalías en 12 sectores. Las imágenes del colapso inundaron los canales tácticos cerrados. Un cuadro etiquetado como Dersen. La telemetría final se propagó por bucles cifrados como un virus. Otro, de una baliza de socorro rota, atrapada fuera del radio de colapso, transmitió un borrón de movimiento y luego la ausencia. Los últimos 32 segundos del Bulón Kais eran ahora datos públicos. Nada explotó. Todo se desvaneció en la cámara de operaciones segura del alto tribunal de Sorot. El general Orval, flanqueado por otros 2 del elenco exterior, permaneció en silencio observando cómo se desarrollaba el colapso una y otra vez. No hablaron. Su brillo facial se atenuó a un tono incoloro. La negación se enmascaró en la quietud. El canciller Tabet, un diplomático de alto rango con piel negra como el petróleo y mandíbulas estrechas y brillantes, se giró bruscamente hacia la consola de mando. Reclasificar. Espetó. Evento anómalo. Inestabilidad energética. Compromiso interno del reactor. Sin influencia externa. La telemetría dice lo contrario. Respondió el comandante Al. Rugió. Su cresta temblaba con visible agitación. Estamos leyendo. Cruz. Disrupción del campo recursivo de retroalimentación de la nave. Esto no fue una falla mecánica. La mandíbula secundaria de Red se apretó. Entonces la telemetría es incorrecta. La orden fue procesada. Los registros de transmisión oficiales fueron alterados. Los canales de alerta civil fueron suprimidos. Los registros de archivo fueron reclasificados como falla de ingeniería pendiente de revisión interna. Todo estándar, pero era demasiado tarde. En los anillos diplomáticos sobre el mundo neutral de Cirrus Prime, una acalorada sesión de quórum ya se había desencadenado. El piso del Senado, generalmente tranquilo en su gravedad artificial, late y zumbaba con distorsiones energéticas de las transmisiones de voz superpuestas de 34 especies. Sorot debe responder por esto, dijo el ministro Dalrain del Pacto Argelano. Su mandíbula partida vibraba con furia. 11 naves no desaparecen sin causa. Una onda de acuerdo siguió al entorno Kasari. Hoy se inclinó hacia adelante. Uno de sus tentáculos sensoriales recorrió rápidamente una señal compartida. Identificamos 37 ecos de sensores que coinciden con formaciones conocidas de Sorot. Se fueron. Esto no fue un evento de cadena de reactor. Es en el vestíbulo superior. El mariscal Aaron Vale, de la delegación humana, permaneció allí, sin teatralidad, sin retórica.
Solo una palabra en el canal de micrófono abierto de Manurva. La sala se quedó en silencio. Un segundo después, cientos de señales encriptadas comenzaron a verificar una nave, un casco gris, una silueta borrosa que emergía de la órbita de Europa, etiquetada en 8 observatorios periféricos separados y ahora confirmada mediante informes de pérdida de contacto emitidos por cada red naval de Soror en el sector Karan. El nombre apareció en los archivos del Senado una vez que la autorización de Blackvar Manurva 1 debajo de la serie en la Cámara de Mando de la Dirección General de Supervisión Estratégica de la Tierra. Keyen Rhodes revisó los registros finales con el coronel Derek Sloan de pie detrás de él. No hay confirmación de persecución. Sloan dijo que no había testigos supervivientes. No había rastros de señales más allá del cementerio y los registros del generador aún. Desconectado, la caja negra central de Manurva transmite, pero no interpreta. Rhodes se exhaló lentamente. Resultado final. Sloan le entregó el bloc de datos. El último informe del equipo de protocolo de colapso, autorizado solo por anulación ejecutiva. Rhodes lo leyó una vez. Colapso de protocolo. Eficiencia viable. Umbral cognitivo 100% humano. Viabilidad estratégica crítica. Limitada por la supervivencia. Bajó el bloc. Manurva atracado bajo contención. Revisión. Cuarentena completa en el lugar. Tripulación. Sloan dudó. Apenas vivo. Rhodes no asintió. Simplemente miró la pantalla como si hubiera visto una forma en la oscuridad que aún no se había movido. Rhodes se dirigió a la consola principal. Preparar vector de mensaje. Un oficial subalterno marcó el canal. Estándar galáctico. El oficial preguntó. No. Rhodes negó con la cabeza. Sin codificar. Que todos lo oigan. El mensaje tenía 32 caracteres. No parpadeó. No se repitió. Una sola línea apareció en cada relé del sistema exterior, rebotando entre líneas diplomáticas, fuentes militares y redes secretas. Una nave humana. 11 naves imperiales. Haz los cálculos con el silencio principal de Sara. Silencio seguido en Argelis. Un observador dejó caer su tableta en el tribunal Sorot. Canciller. La cresta de Tabet se marchitó. La galaxia aún no sabía que era Manurva, pero sabían lo que había hecho. La última transmisión de voz conocida de Sir Varric apareció 2 horas después, fragmentada y dañada, extraída de un canal de retroceso de baja prioridad, interceptada por un nodo de inteligencia marginal en el cinturón de cenizas del núcleo. La señal era irregular, apenas audible. Creen que en el caos o en el caos. No estábamos listos. Entonces estática. Fue archivada bajo una respuesta de estrés psicológico no verificable. Nadie lo cuestionó porque todos habían visto las imágenes. La nave humana no había atacado, había reaccionado y todo lo que tocó se había desenredado en las redes de datos del Accord. Los sistemas de IA comenzaron a ajustar los modelos de simulaciones de guerra que habían clasificado la capacidad de la flota humana en niveles subordinados. Fueron recalibrados. Las proyecciones aumentaron los algoritmos. Se marcaron las incógnitas. Los motores predictivos agregaron 3 nuevas etiquetas: efecto de colapso, factor de inestabilidad humana, anomalía estratégica, clase Manurva. En las profundidades de la bóveda de análisis del núcleo debajo de la serie, se autorizó una nueva directiva. Sin ceremonia, sin celebración, solo un encabezado y una advertencia. La guerra no había comenzado, pero alguien ya había ganado el primer enfrentamiento pidiendo permiso sin necesidad de perdón. Hola humano del espacio. Tengo mucha curiosidad por saber qué piensas sobre este video. Deja un comentario rápido y cuéntame lo que piensas o simplemente dime hola si lo prefieres de cualquier manera. Me encantaría saber de ti. Y una última cosa que todo gran soldado sabe. Para sobrevivir y convertirse en un héroe, cuidarse a sí mismo es clave. Así que antes de ir, revisa el comentario fijado. Confía en mí. Es importante y he elegido otro video para que veas. Solo haz clic en la tarjeta aquí o aquí si quieres la lista de reproducción completa. Nos vemos allí.